Saludos a todos, bienvenidos a la clase de memoria virtual. Es la tercera clase de la unidad 3 de la materia sobre el manejo de memoria y la última clase para este segundo parcial de la materia, pues. Em, Hoy vamos a ver lo que es memoria virtual. Probablemente han escuchado ese término cuando la computadora se cuelga o falla. Vamos a ver qué es un fallo de página y los algoritmos que se utilizan en la sustitución de páginas, como pueden ser FIFO, segunda oportunidad, not recently used, less recently used, o mejor conocido como LRU, y el algoritmo del reloj. Ok, resulta que la memoria virtual es un mecanismo que nos permite ejecutar procesos que no se encuentren completamente en memoria. Porque resulta que la mayoría, bueno, a veces muchos procesos requieren más memoria de la disponible que está físicamente. Es decir, a veces puede ser que, por ejemplo, si queremos ejecutar un programa que ocupe 2 gigabytes y nada más tenemos un solo gigabyte libre, es posible guardar una porción de este en el disco duro, un medio de almacenamiento secundario, y usar un giga disponible, usar un giga, dedicar ese giga libre a la aplicación y poder ejecutarla poco a poco. Y a medida que vayamos monitoreando los pedazos de RAM o las páginas que están en el disco duro, pues lo que tenemos que hacer es sacar de la RAM y volver a meter de memoria. Es decir, podemos estar intercambiando unas con otras. Y bueno, ayuda a los programadores a no preocuparse de las limitaciones de memoria y permiten enfocarse en la funcionalidad de la aplicación, ya que con la memoria virtual parte de la memoria estará en la física y en el otro en el disco de almacenamiento, que es lo que ocurre cuando se nos llena la RAM. La idea es que cuando, por ejemplo, se nos llene la RAM, podemos dedicar una porción del disco como memoria principal y de esa manera podemos soportar más procesos de la RAM que existe. Esto pues cada día es un poco menos usado porque al principio las computadoras tenían muy poca RAM para la cantidad de procesamiento que requerían y, y tenemos que recurrir a esto. Hoy en día los equipos, a pesar de que en el mercado conseguimos equipos con RAM muy limitada, como por ejemplo para la fecha de hoy 4 8 gigas, el uso de memoria virtual a veces no es necesario para el usuario promedio, a veces esa cantidad de RAM es suficiente. Sin embargo, para una persona con requerimientos más avanzados es probable que va a requerir el uso de memoria virtual. Ahora, vamos a ver lo que es el fallo de página e intercambio de página. ¿Qué ocurre? Cuando se usa la paginación, el sistema operativo conoce cuáles páginas se encuentran en la memoria principal y cuáles no, a través de la tabla de páginas. Recordemos que la tabla de páginas me indica cuáles páginas están en memoria RAM y cuáles no. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo accedo o un programa requiere acceder a una página o una porción de memoria que está marcada como no disponible, significa que no está en la memoria principal, es decir, que está en el medio secundario, en el disco duro. Entonces se invoca a un proceso llamado intercambio de página. Ese proceso que nos va a permitir cargar esa página o esa porción de memoria del disco duro a la memoria principal. ¿Cómo ocurre? Bueno, se selecciona una página que ya se encuentra en memoria para reemplazarla. Es mediante un algoritmo que vamos a ver a continuación. Si la página tuvo modificaciones, se escribe en el área de intercambio y se procede a leer la página solicitada para el intercambio de páginas. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo cargué un archivo de Word y le di a escribir, o sea, escribí ahí normalmente y luego le di guardar. A veces ese guardar no necesariamente implica que esté escrito en el disco duro, sino simplemente se guardó en la memoria RAM. Entonces, cuando de pronto se va a cargar otro proceso pesado, vamos a suponer que un arquitecto está ejecutando AutoCAD. Él va a sacar, por ejemplo, bueno, no está usando Word, entonces voy a quitar esa página. Entonces, esa página, como fue modificada, debo primero ir al disco duro, escribirla. Y una vez que ya la esté escrita, la puedo sacar. ¿Por qué se hace esto? Porque se quiere evitar que el disco duro, los datos que fueron modificados en la RAM se pierdan para siempre, sino que hay que sincronizarlos con el disco duro.
Y en caso de no existir la página en el área de intercambio, se carga desde el disco duro. Es decir, si no está en la memoria, en el disco duro, en el área de intercambio, entonces va a tener que proceder a cargarse como cualquier otra aplicación desde el disco duro. Aquí podemos ver un algoritmo, como el paso, perdón. Vamos a suponer esto es un código en Assembler a bajo nivel o una llamada al sistema que me indica, bueno, vas a cargar la dirección M. Vamos a poner una dirección M de ejemplo. ¿Qué ocurre? Él se va a ir el primer paso, va a ir a la tabla de páginas a buscar la referencia como tal. Luego, él va a ejecutar algo que se llama trampa. La trampa es una rutina del sistema operativo que él va a empezar a cargar, pues a ejecutar la serie de comandos o de secuencias, la secuencia de comandos para cargar la información de la página. Entonces él se va a ir al medio secundario, que es como el disco duro. Recuerden que en las gráficas casi siempre los discos duros se representan como un cilindro. Entonces, él va a cargar la información. Luego, la página se carga la página que faltaba y se carga la memoria física. Entonces se coloca en donde hay un marco libre. En este caso, toda la memoria está llena, entonces como hay un espacio libre, él la carga allí. Y luego restablece la tabla de páginas, porque como esa página ya está en la memoria principal, debe actualizarse la tabla de páginas para indicarle, EPA, la página que me estaba solicitando ya la cargué desde el disco duro en la memoria principal y por lo tanto voy a informar aquí que ya está cargada. Y luego se reinicia la instrucción, es decir, el procesador vuelve a ejecutar la instrucción, pero como está en la tabla de páginas, él la puede cargar directamente en la memoria principal y funciona normalmente. Entonces, este es el proceso para realizar el intercambio de páginas. Como pueden observar, lleva bastante pasos y bastante tiempo. A nivel de procesador, son muchos pasos. Por eso es que cuando cargamos una aplicación por primera vez, bueno, carga lento porque carga el disco duro. Pero, por ejemplo, después con el tiempo, si estamos usando, tenemos 4 GB de RAM, por ejemplo, y estamos usando Chrome y nos metemos en muchas páginas, esa RAM se acaba. Entonces él empieza a llenarse y necesita a buscar información que está en el disco duro. ¿Por qué? Porque se llena, entonces empieza a guardar en el disco duro memoria, RAM, en la memoria principal, gracias a la memoria virtual. Y entonces, cuando se llena y empieza a cargar las páginas que estaban guardadas en el disco duro, es un proceso muy lento. Y es allí cuando nosotros notamos que la computadora empieza a sonar como un poco lento. Y si tienen computadoras con discos magnéticos, es probable que empiecen a escuchar mucho el sonido de la carga o el movimiento del brazo, porque se debe, o sea, está cargando mucha información del disco duro y se pone todo el sistema lento. Es por ello que computadoras nuevas, como he dicho en clases anteriores, utilizan SSD. Inclusive cuando ustedes llegan a la RAM, la carga del disco duro es rápida porque funciona mucho más a velocidades más altas. O inclusive en las nuevas computadoras Mac que tienen Apple Silicon, donde el disco duro está soldado ahí mismo cerca del CPU, casi que a veces ni se nota cuando está la información guardada en el disco duro, cuando se está haciendo un fallo de página, porque cargan tan rápido que a veces uno no cuesta diferenciar entre la velocidad de la RAM y la del disco duro. Vamos a ver ahora los algoritmos de sustitución de páginas. Estos algoritmos son extremadamente sencillos, ya que el mismo nombre nos indica qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, primero en entrar, primero en salir. ¿Qué significa esto? Que la primera página que se cargó, vamos a sacarla. La segunda oportunidad es lo mismo, pero se le va a dar una segunda oportunidad antes de sacarla. Está la de no usar recientemente, que simplemente lo que va a llevar es que las que no se hayan usado últimamente, las va a sacar. Y la menos usada recientemente significa que se ha usado pero con menos capacidad o con menos, digamos, lectura de datos, la va a sacar de la cola. Y por último, del reloj que utiliza una cola circular. Bueno, el algoritmo de sustitución de páginas del FIFO, como les dije, consiste en guardar el orden en que se cargan las páginas y al momento de no existir marcos de páginas libres, es decir, si llenó la RAM, va a retirar de memoria la página más antigua, es decir, la primera que llegó. Para eso, pues, utiliza un sistema, bueno, utiliza una estructura de datos llamada cola, bueno, la cola, para almacenar toda esta información mencionada. Un problema de este algoritmo es que se puede utilizar una página que se utilice mucho solamente porque sea la más antigua de memoria. Vamos a suponer que nosotros lo primero que abramos el navegador y el navegador pues lo usamos todo el tiempo, porque estamos, por ejemplo, somos desarrolladores web y lo estamos usando. Entonces, según este algoritmo, es probable que en algún momento él vaya a querer sacar de páginas
del navegador cuando en realidad el navegador lo estamos usando todavía. Entonces puede ocasionar más bien lentitud cuando no debería haber. El algoritmo de la segunda oportunidad es una modificación del algoritmo anterior, solo que se le da una segunda oportunidad a las páginas antes de moverla a la memoria principal. Podemos ver este ejemplo como cuando las relaciones amorosas, a veces las mujeres dicen, o los hombres, dependiendo, dice, bueno, yo le voy a dar una segunda oportunidad. O sea, supongamos que usted dice, bueno, antes de terminar esta relación, según estas reglas, te voy a dar una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces cuando ocurre un fallo en la relación, entonces la persona puede dar una segunda oportunidad y eso permite que la relación dure un poco más. Y si lo vuelve a ocurrir otra vez, ahí sí la acaba. Ese mismo caso se aplica a las páginas de memoria. Si hay una falla, él no la va a sacar, le va a dar otra oportunidad pues para ser condescendiente. Y luego, si vuelve a ocurrir el fallo con esa misma página, entonces allí la saca de la memoria RAM y la pasa al disco duro. Para implementar esto, el hardware necesita tener soporte del bit de referencia para implementar el algoritmo, pues saber que ya se le ha dado una oportunidad anteriormente. Y sigue el mismo de FIFO, solo que comprueba el bit de referencia. Si está en 001, significa que está fijado. Y si cambia a 009, es como que si hubiese entrado de nuevo. O sea, él reinicia otra vez como si nunca hubiese accedido a esa página. De esa manera le da la segunda oportunidad. Y bueno, con este ligero cambio se incrementa el rendimiento respecto al algoritmo anterior. Ahora, las no usadas recientemente utiliza dos flags o dos bits, como quieran llamarlo, dos referencias, que se encienden por hardware y son apagados por software, que es el M, el modify y el read, de lectura. Entonces, cuando se modifica una página, se activa el M, que es el que hemos hablado, que es el que permite saber de que antes de sacarla, tiene que escribir los datos en el disco. Y la R significa que ya que fue leída, pues que se leyó en algún momento esa página. Entonces, con esta combinación de dígitos o de bits, en realidad, se crean las siguientes clases. La clase 0 significa que no ha sido no solicitada, no modificada. Entonces, si hay una página que no es solicitada ni fue modificada, entonces, ¿qué hace la RAM? La podemos sacar inmediatamente. Ahora, si no es solicitada, pero ha sido modificada, también la podemos sacar. Simplemente puede haber sido una página un proceso que ya se usó y que está en la caché. Entonces, por tanto, bueno, si no hay riesgo de sacarla, porque no ha vuelto a ser solicitada. Y bueno, vamos a grabar los cambios en el disco, porque lleva más tiempo. Ahora, si está solicitada y no modificada, la siguiente y es la que vamos a evitar, digamos, la tercera en cola de prioridad que vamos a sacar porque no ha sido modificada. Entonces, por lo tanto, no va a haber problemas. No va a ser tan lento como la clase 3, que es la más lenta de todas, porque si es solicitada, implica que se está usando recientemente, que el programa la está usando. Y si es modificada, significa que está escribiendo en él y que va a haber un tiempo, que al sacarla va a penalizar o va a haber un tiempo de espera mientras se escriben los datos al disco. Por lo tanto, no debería sacarse. Las no usadas recientemente, un algoritmo parecido al anterior, solo que cada cierto tiempo coloca en cero los bits en solicitud. Es decir, es como que cada 10 minutos el borra y va a ver quiénes son las que han usado recientemente. O sea, de esa manera, cuando usted ve los bits de solicitud activos, significa que no han sido usadas en los últimos minutos. De esta manera se puede optimizar el tiempo porque entonces páginas que sean muy, muy viejas, que fueron accedidas, con este algoritmo él las va a sacar más rápido porque significa que ya no están usadas. De modo que él va a mantener en la RAM las que se usen recientemente. Entonces, el algoritmo cuando consigue estos algoritmos cuando consigue el mismo criterio para sacar una página, pues ejecuta al azar cuál es la clase inferior. Da prioridad a las páginas poco referenciadas en lugar de las solicitadas frecuentemente con modificaciones. Perdón, estaba hablando entre este y este, estaba hablando del mismo algoritmo. Es decir, él lo que va a hacer es, va a dar prioridad a una clase inferior y le da mayor prioridad a mantener en la RAM a las páginas que han sido solicitadas recientemente. Mientras que las que no han sido solicitadas ni modificadas, las va a sacar y va a tener la menor prioridad para poder sacarlas. Ahora viene el algoritmo de menos usar recientemente, recently used, que es introducida en el año 2001 en caso de
y bueno, para los sistemas operativos modernos, y es una variación del algoritmo anterior, pero lleva en cuenta cuánto tiempo ha transcurrido desde que se modificó el bit de referencia. Entonces, de esa manera podemos saber inclusive en qué orden, a pesar de que fueron accedidas recientemente, podemos saber el orden en las que fueron accedidas. Entonces, al ocurrir un fallo de página, revisa cuál página ha sido usada recientemente y realiza el intercambio. Ha sido menos usada recientemente, perdón. Y realiza el intercambio. Es decir, voy a sacar la página que menos sea accedida o modificada. Y se puede implementar con listas dinámicas o contadores. Pero son métodos muy costosos y con muchísimas limitaciones de hardware. Que entonces cuando necesitamos tener estructuras de datos muy grandes o memorias muy grandes, no se implementan porque es un algoritmo, a pesar de ser muy óptimo, un poco complejo de utilizar. Y por último vendría el algoritmo del reloj. El algoritmo del reloj utiliza una estructura de datos que es una lista circular. Si recuerdan, la lista circular es donde el puntero del inicio de la cabecera apunta también, es el mismo final. Es decir, es un reloj porque entonces las páginas se recorren entre sí, hay un ciclo como tal. Entonces, cada vez que hay un fallo de página, se chequea el valor del bit de referencia en la posición del puntero. Entonces, por ejemplo, si R está apuntando a la C en este caso, se saca esa página y se incrementa la manecilla, pues, o la dirección de memoria a la cual apunta la página. De esta manera podemos, digamos, equilibrar y se va sacando una página a lo largo de la ubicación de la memoria RAM como tal. Una especie como de recorrer en iteración cada posición de la memoria e ir sacando una página en ese orden, de manera secuencial. Solo que al llegar al final, él va a volver a comenzar desde la primera posición. Bueno, aquí vemos un resumen, pueden ver todos los algoritmos que hay y aquí pues los comentarios de cuáles son las mejores, o digamos como que logra resumir en una sola frase. Ahora más lo que es sobre paginación. Sucede cuando un proceso invierte más tiempo implementando mecanismos de paginación que su propia ejecución. Es un problema que ocurre cuando se está cambiando tanto las páginas de la memoria RAM que tarda más en cambiar las páginas que en ejecutar programas. Por lo tanto, un problema que se debe evitar, ya que imagínense todo el tiempo cambiando y cargando páginas tan rápido, haciendo swapping o usando la memoria virtual, que entonces casi no ejecuta. Y ocurre, por ejemplo, problemas de rendimiento. Eso ocurre más que todo cuando aumenta el grado de multiprogramación. Es decir, estamos ejecutando muchísimos hilos o muchísimos procesos al mismo tiempo, entonces tienen que acceder a muchas porciones de RAM. ¿Se acuerdan cuando yo les dije hace la clase pasada que había un límite de cantidad de RAM para el procesador? Porque si ustedes, por ejemplo, agarran un procesador viejo y le colocan grandes cantidades de RAM, él va a llegar a un punto donde ya no aguanta, pues. Porque es tanta en este caso, la sobrecarga, la memoria RAM, que no va a poder ejecutar todo al mismo tiempo. Porque van a haber tantos procesos y cuando van a requerir su data en la memoria principal, las va a tener que cargar del medio secundario y así pues va a llevar muchísimo tiempo en hacer eso. Y a este problema se le llama sobrepaginación. Lo otro es que los archivos mapeados en memoria se mapean en memoria. Cada vez que ustedes abren un archivo, imagínense, por ejemplo, que ustedes abren un archivo y en el sistema. Cada acceso requiere una llamada al sistema y un acceso al disco. Es decir, va a tener que ir a ejecutar una rutina para el disco duro y poder cargar esa información a la RAM, porque recuerden que el procesador solo puede leer de la RAM, no puede leer del disco duro. Y entonces, ¿qué ocurre? Los archivos se cargan en la memoria como páginas, pues entonces los archivos se mapean en la memoria porque, como dice allí, consiste en mapear cierta sección de la memoria o páginas como bloques de disco, donde se ubica el archivo que se desea acceder. Y de esa manera podemos modificar la información, es en la RAM y luego se escribe al disco duro. Si recuerdan el lenguaje C, cuando ustedes ejecutaban fopen y abrían un archivo, él devolvía un puntero. Ese puntero que devolvía en fopen era la posición de memoria de del archivo en el disco duro. Y luego ustedes simplemente así escribían los cambios en ese puntero
Y finalmente se le dan F close. Cuando se le dan F close es lo que hacía precisamente esto. Va a marcar los cambios, van a ser guardados desde la memoria RAM hacia el disco duro. Y entonces se guardan los archivos. Por eso cuando ustedes no ejecutan Fclose, vean que el archivo lo volvían a abrir, vean que no habían cambios. Era porque los cambios se perdieron en la RAM. Aquí estoy conectado a una máquina Linux. Entonces, si recordamos, hay una carpeta que se llama proc, donde tenemos los procesos del sistema. Allí podemos ver, vemos que hay varios. Podemos ejecutar PC-5. Vemos que hay un hilo de PHP que se está ejecutando en el 63705. Entonces, si entramos a ese proceso y vemos el archivo maps como tal, vemos estas direcciones de memoria. Y a su vez podemos ver, sobre todo al final, las direcciones al final. Por ejemplo, si vemos aquí, podemos ver un momento los archivos, los que están mapeados. Entonces, por ejemplo, de este rango está cargado esta información. En este caso es una librería. Vamos a ver, por ejemplo, ustedes que ya programaron con hilo, podemos ver que, por ejemplo, en este proceso de PHP de un servidor web, en esta dirección, en este rango de direcciones lógicas, vemos que se está ejecutando o fue cargado el código de libphthread, que es un archivo que se está usando allí para ejecutar rutinas de memoria. Vemos que tenemos los bits de referencia, solamente se puede leer y en este caso es una P de página, es decir, que es una página de memoria, no un disco. En el caso fuese un disco en el archivo, sería D de directorio o F de file. Y así podemos ver en este caso todos los archivos que están mapeados a ese proceso. Es muy importante porque, por ejemplo, a veces, hace tiempo, había una tecnología que se llama Flash para ver los videos, no sé si la conocen. Y resulta que tenía protección para evitar ver, o sea, perdón, resulta que habían sitios donde transmitían video de formato privado, por ejemplo, decir Netflix, que tenga protección, y el documento de Flash protegía esa visión. Y resulta que cuando uno entraba a este archivo, estaba la dirección de memoria del archivo que estaba descargándose. Entonces tú podías luego ir al disco duro y ver allí el archivo y descargarlo o copiarlo a otro lado. Entonces, o a veces, hay veces que, por ejemplo, cargan archivos en la RAM, entonces se meten en estas direcciones y ven en qué porción está ese archivo y de esa manera poder descargarlo. Entonces eso es lo que significa archivos mapeados en memoria, que son archivos que se crea una copia en la RAM para que el procesador pueda acceder a ellas y ejecutarlas o ejecutar cualquier cosa que necesite hacer con eso, con ello. Mientras se accede al archivo en el disco, se provocan fallos de página, lo que ocasiona que se vayan cargando el archivo del disco a marcos de página en la memoria principal. ¿Qué significa esto? Que los fallos de página se ejecutan para que se cargue la información del disco duro. Y la escritura de estos archivos no son síncronas, significa que una vez que ustedes hagan cambios en un archivo, uno no se escribe en el disco duro, sino que se mantienen en la RAM para poder aumentar el rendimiento, porque si no sería muy lento cada vez que usted escribe una letra, tener que ir al disco duro y realizar esa escritura. Y bueno, entre los anexos, aquí tenemos en una comita de Julia Evans sobre fallo de página. Entonces lo que él dice es que cada proceso tiene una página de tablas, como le hemos dicho, donde mantiene la memoria virtual y luego tiene la memoria física, como vemos aquí. Recuerden que, por ejemplo, las direcciones virtuales son mucho más grandes que las direcciones físicas. Y ahí, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, esta dirección de memoria dice no está en memoria. O sea, las tiene guardadas, perdón, la página indica de que tal página, tal memoria virtual, tal dirección no está cargada. Entonces, algunas páginas se marcan como solamente como lectura o que no están en memoria. Entonces, cuando intenta acceder a una página que no está en memoria, lanza un fallo de página. Entonces, ¿qué ocurre cuando un fallo de página? La MMU, recuerda, la Memory Management Unit, envía una interrupción. Entonces, cuando manda una interrupción de hardware, el programa deja de ejecutarse. El Linux kernel, el kernel de Linux en este caso, se encarga de manejar los fallos de página. Y entonces, de esa manera, entonces, cuando uno está en memoria, significa generalmente que la información está en el disco duro. Porque si observamos aquí en esta imagen, la memoria virtual es la suma de la memoria que está en la RAM más la memoria que está en el disco. Todo eso es lo que llamamos memoria virtual.
Y entonces, como hay una porción que está en el disco duro, él necesita cargarla. Y de hecho, cuando instalamos Linux o cualquier otro sistema operativo, lo que llamamos swap o mmap, funciona de esta manera. Ahora, ¿cómo funciona la swap? Bueno, cuando se llena de RAM, por ejemplo, toda la RAM se llena, pero el disco duro tiene espacio todavía. Entonces lo que hace es sacar una porción y la guarda en el disco duro. Y marca esas páginas como que no se encuentran en memoria, de modo que el sistema operativo sepa que eso está en la RAM, en el disco duro. Entonces, cuando un programa intenta acceder a la memoria, lanza un fallo de página. Epa, esta página no está en la memoria, entonces por lo tanto tiene que volver a cargarla del disco duro. Y si esto pasa mucho, el programa se pone muy lento, porque entonces está esperando porque siempre se mueva la data entre la memoria principal y la RAM. Y bueno, si tienen algunas dudas o preguntas, no duden en hacerlas. De hecho, quería mostrarles también un ejemplo sencillo de de un ejemplo del parcial. Aquí tenemos un parcial anterior de sistemas operativos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, básicamente lo podemos ver aquí, es del segundo parcial, el primer enlace. Entonces, hay un ejercicio donde nos van a dar, por ejemplo, las peticiones de página. Vamos a suponer que un programa quiere, por ejemplo, acceder a la página 2, la 9, la 6, la 9, la 4, 2, 1, así en ese orden. Es decir, ese es el número de la página. Entonces nos preguntan qué reemplazo sería más óptimo si aplicamos FIFO o LRU. Soporte su respuesta indicando la cantidad de accesos que producirían fallo de página para cada uno de los métodos. Entonces, en este caso, vamos a ver, por ejemplo, estas peticiones. Aquí las tenemos en este orden. Aquí podemos ver los fallos de página, por ejemplo, para el RU, y tenemos que hacer lo mismo para FIFO. Es decir, vamos a calcular los fallos de página usando estos dos algoritmos. Perdón. FIFO, first in, first out. Aquí vamos entonces. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con el RU, fallos de página. Vamos a irlos contando. Un fallo de página es cuando no se encuentra la dirección en memoria RAM. Entonces, por ejemplo, viene la solicitud 2. Entonces viene el 2, luego se carga el 9, luego se carga el 6. Vemos allí. Y luego entonces, ¿qué ocurre? Después se va a cargar el 9. El 9 ya se encuentra en memoria RAM, por lo tanto, no hay fallo de página. Ahora viene el 4. ¿Qué ocurre con el 4? El 4 ya no cabe aquí. Entonces, por lo tanto, tenemos que sacar una página. En el caso de FIFO, ¿cuál sacaríamos? 2. Fue la petición más vieja, la primera en entrar. Por lo tanto, sacamos el 2 y viene el 4. Y tenemos, en caso de FIFO, un fallo de página. Se vuelve a pedir el 4 funciona. Ahora se solicita el 2. Se saca el 9, que es el siguiente que tenía más tiempo. Y habría dos fallos de página. Luego vendría el 1. El 1, ¿cuál se sacaría? 6, que fue el más viejo. Y hay otro fallo de página. Vamos con 3. Después vendría el 5. ¿Cuál es el más viejo en haber sacado? En este caso, el 4. Entonces vendría 5 y cuarto fallo de página. El siguiente es el 2, pero el 2 ya está cargado en la marco de página. Entonces, por lo tanto, el 2 se lee, no ocurre fallo de página y se mantiene allí. Luego viene el 4. ¿Qué ocurre con el 4? Se va a sacar el 1 y entonces tendríamos 5 fallos de página. Luego vendría el 7. Sacamos el 5, el 7 y luego vendría sexto fallo de página. Luego, ¿qué viene? La petición en la página 8 no está en la memoria RAM, fallo de página, por lo tanto habría 7. Y por último, el 3 no estaba en la memoria RAM, sacamos el otro y tendríamos 8 fallos de página utilizando el algoritmo de FIFO. Ahora vamos con el menos reciente usado. Entonces, con el menos reciente usado hacemos lo mismo, cargamos el 2, luego cargamos el 9, hay suficientes marcos de página libres. Luego vendría el 6 y listo.
¿Qué ocurre aquí? Viene el 9. Entonces el 9 lo volvemos a acceder. Vendría el 4. Ahora, ¿quién vamos a sacar entonces? En este caso, los menos usados recientemente son el 2 y el 6. El 9 no. ¿Por qué el 9 no? Porque el 9 lo accedimos en la petición pasada. Entonces, como les dije, en el caso de que hay un empate entre el 2 y el 6, vamos a resolver por FIFO. Entonces sacamos el 4. Y hay un primer fallo de página. Ahora viene el 4. El 4 ya está cargado de memoria, se ejecuta correctamente y luego viene el 2. Para sacar el 2 aquí vamos a sacar entonces al 6, que es el que llevaba menos tiempo, menos usado recientemente. Entonces de allí y tendríamos dos páginas. Vendría el 1. ¿Quién es el último que hemos accedido recientemente? El 2 lo accedimos aquí, 4 aquí, el 9. 9 es el más lejano que no hemos usado. Sacamos el 9 y ejecutamos el 1 y habría el tercer fallo de página. Luego del 1 vendría el 5. ¿Cuál es el que menos usado recientemente? El 4. Entonces vendría el 5. Otro fallo de página, tenemos el cuarto. Luego vendría el 2. ¿Qué ocurre con el 2? Ya está cargada de memoria, por lo tanto, no hay otro fallo de página. Ahora viene el 4. Vamos con el 4. ¿Quién fue el menos usado recientemente? El 2 lo acabamos de usar. 5 lo usamos antes del 2. Y antes de ese, el 4. Por lo tanto, sale el 4, que es el más viejo. Y tendríamos 5 aquí. Luego el siguiente sería la petición 7. 7 no está en memoria RAM. ¿Cuál es el más lejano? 4 que vamos a usar, luego usamos 2 y 5. Por tanto, va a salir 5. Y habría un sexto fallo de página. ¿Qué ocurre el 8? El 8 no se encuentra en memoria RAM, por lo tanto, vamos a ver quién es el que menos ha salido. El 2. Entonces, por lo tanto, vendría 8. Y ejecutamos 7 fallos de página. Y finalmente vendría el 3. ¿Qué sacamos del 3? El 4. Tenemos 8. Y llegamos a la misma conclusión. Entonces, para este caso, sabemos que ambos ocurrió la misma cantidad de fallos de página. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál dirían ustedes que sería más óptimo? Bueno, teóricamente el menos recientemente usado podría ser el más óptimo para usar en más posiciones. Pero en este caso, pues no se puede terminar, no sabemos más peticiones. Pero se recomendaría usar el RU. Y ahí es donde vienen ustedes como sus futuros ingenieros cómo decidir qué responder. Entonces allí le dice cómo soportar la respuesta. Y bueno, eso lo quería mostrarles en esta clase. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta, no duden en hacerla. Hasta luego.